Ahora sí se ve. Sí, sí, se ve perfecto. Adelante. Bueno, es un placer para mí, como les dije, compartir con ustedes esta jornada, ¿no?, de intercambio de conocimientos. El tema que me aboca es la introducción a los anticuerpos monoclonales. Con mis conflictos de intereses. La agenda, vamos a ver un poco de definición, clasificación, administración, el manejo de los efectos adversos, el kit de anafilaxia, los cuidados de enfermería. La verdad que es un resumen de lo que es un tema muy, muy amplio. Primero, para comenzar el tema, tenemos que saber qué son los anticuerpos monoclonales. Estos son proteínas artificiales que actúan como anticuerpos humanos en el sistema inmunitario. Estos anticuerpos van a circular por todo el cuerpo hasta que se encuentran, se adhieren al antígeno, y la función que tiene el anticuerpo es facilitar la detección de los antígenos. Algunos anticuerpos monoclonales son utilizados para tratar el cáncer y se conocen como terapias dirigidas. Para entender un poquito cómo actúan estos anticuerpos, ¿qué es un anticuerpo? Es la proteína usada para el sistema inmune para identificar y neutralizar objetos extraños, como ser virus, bacterias, y cada anticuerpo reconoce un antígeno específico como blanco. Estos anticuerpos son diferentes tipos de isotipos, como las inmunoglobulinas, que se diferencian en el dominio constante de sus cadenas pesadas, que son la IgG, IgA, IgM, IgD y la IgE. Este gráfico es como para, algunas definiciones para cuando tengamos algunas imágenes de un anticuerpo monoclonal podamos interpretarlo mejor. Cuando hablamos de FAB, quiere decir que es la parte que se va a unir al antígeno. Y la parte FC es una parte constante del anticuerpo monoclonal. Por ejemplo, pueden determinar los anticuerpos si un anticuerpo simplemente evita la señalización a través del receptor o causa una destrucción celular por medio de la fijación de sus complementos. Esta es la estructura de un anticuerpo monoclonal y estos son los antígenos. Esta es la parte FAB que les mostraba, que es la que se adhiere al antígeno. Cada anticuerpo se une a un antígeno específico y, como pueden ver, es como una pieza de un rompecabezas. Si este anticuerpo es un por ejemplo, CD20, va a unirse al antígeno específico. Tenemos diferentes tipos de anticuerpos, como los murinos, los quiméricos, los humanizados y los humanos. En esta imagen podemos ver que los anticuerpos murino tienen un 100% de proteínas del ratón. Los quiméricos tienen 33% proteína de ratón. Los humanizados, de un 5 a un 10%, son proteínas del ratón. Como pueden ver, van disminuyendo la cantidad de proteínas de ratón. Y en los humanos son 100% proteínas humanas. Ahora vamos a ver la nomenclatura. Cuando nosotros vamos a administrar un anticuerpo monoclonal, vamos a poder detectar, tenemos el anticuerpo monoclonal y nos fijamos en su terminación. Por ejemplo, si termina en OMAC, como el ibritumumab, sabemos que estamos administrando un anticuerpo murino. El quimérico, el primero que todos seguramente lo conocemos, finaliza en CIMAP, como el rituximab. Entonces estamos administrando un anticuerpo monoclonal de origen quimérico. Cuando termina en SUMAP, como el trastuzumab, es un anticuerpo humanizado, y los que terminan en UMAP, como el ofatumumab, es un anticuerpo humano. Entonces nosotros podemos, si conocemos la nomenclatura, poder
saber, con solo conocer el nombre del anticuerpo monoclonal, qué tipo de anticuerpo monoclonal estamos administrando a nuestros pacientes. ¿Cómo vamos a leer la nomenclatura? Quiero poner el puntero. La nomenclatura, por ejemplo, RI, es el nombre elegido por el nombre elegido por el fabricante, por ejemplo, RI. Cuando tú quiere decir el tipo de diana, por ejemplo, acá dice que es una diana tumoral. Sí es el origen, o sea, en este caso es quimérico, y MAP, la terminación, que todos terminan en MAP, son el anticuerpo monoclonal. En este ejemplo, Ovinu es el nombre elegido por el fabricante, Tu, el tipo de diana tumoral, Su es el origen del anticuerpo, por ejemplo, el obinutuzumab es un humanizado, como les conté, y MAP, anticuerpo monoclonal. O sea, cuando nosotros debemos aprender a leer la nomenclatura del nombre del anticuerpo monoclonal. Los que terminan en MAP son monoclonal. Y de acuerdo a la terminación ya vamos a ir conociendo, porque también tiene que ver con los efectos adversos y es importante que conozcamos. Ahora les voy a compartir un video muy cortito sobre el mecanismo de acción de los anticuerpos monoclonales. Bloquear, marcar y transportar. Tratamiento del cáncer con anticuerpos monoclonales. Los anticuerpos son moléculas que produce el cuerpo para combatir gérmenes. Los anticuerpos monoclonales son similares, pero se producen en el laboratorio. Los médicos los usan para encontrar o tratar el cáncer y otras enfermedades. En este video se explica qué son los anticuerpos monoclonales y algunas formas en que se usan para tratar el cáncer. Los anticuerpos tienen forma de Y. Se unen a su diana molecular, es decir, cada anticuerpo se dirige a una sola molécula específica. El anticuerpo y su diana encajan como las piezas de un rompecabezas. En el laboratorio se crean muchas copias idénticas de un anticuerpo monoclonal capaz de unirse a su diana molecular en la superficie de la célula cancerosa. Los anticuerpos monoclonales se usan para bloquear moléculas que las células cancerosas necesitan para multiplicarse, marcar células cancerosas para que el sistema inmunitario las destruya o transportar sustancias que dañan estas células. Por esta razón, son útiles en un tipo de terapia dirigida para el cáncer. Por ejemplo, el trastuzumab es un anticuerpo monoclonal que se une a HER2, una molécula que se encuentra en la superficie de algunas células cancerosas. Al bloquear HER2, las células cancerosas no reciben la señal para multiplicarse. Otro ejemplo es el bloqueo de VEGF, una molécula que hace que los vasos sanguíneos crezcan. El anticuerpo monoclonal bevacizumab bloquea VEGF e impide que crezcan los vasos sanguíneos nuevos que el tumor necesita para sobrevivir. El pembrolizumab es otro anticuerpo monoclonal que se une a los puntos de control inmunitario en las células inmunitarias. Al bloquearlos, ayuda a que las células inmunitarias destruyan las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales marcan las células cancerosas para su destrucción. El rituximab es un anticuerpo monoclonal que marca las células cancerosas cuando se une a una molécula llamada CD20. El sistema inmunitario detecta estas marcas y destruye las células cancerosas. Otros anticuerpos monoclonales que sirven para combatir el cáncer transportan medicamentos, toxinas o sustancias radiactivas a las células cancerosas. El brentuximab vedotina es un anticuerpo monoclonal que lleva unido un medicamento de quimioterapia. Cuando el anticuerpo se une a su diana en las células cancerosas, libera el medicamento de quimioterapia que las destruye. Los investigadores siguen estudiando los anticuerpos monoclonales porque son una forma muy precisa de tratar a los pacientes de cáncer.
Bueno, como pueden ver en el video, grafica muy bien y es muy interesante conocer el mecanismo de acción de cada anticuerpo monoclonal. También para realizar una administración segura de los anticuerpos monoclonales, nos apoyamos en los últimos estándares que son del año 26, que todavía no está la nueva actualización, sobre la administración de quimioterapia de ASCO y ONS, que grafica y nos da los pasos uno a uno de los ítems que debemos tener en cuenta, por ejemplo, antes de la administración, todos los pasos que debemos seguir como seguridad para poder administrar una quimioterapia segura. También en INS, en los estándares de terapia de infusión, hay un apartado específico que es en el capítulo 61, sobre las recomendaciones sobre el manejo. Así que tenemos abundante bibliografía para poder actualizarnos sobre los anticuerpos monoclonales. Ahora vamos a comenzar, les voy a hablar sobre el rituximab, el obinutuzumab y dos anticuerpos monoclonales subcutáneos, para luego hablar sobre el manejo de las reacciones relacionadas a la infusión. Este es un tema que es muy importante poder manejar cuando se produce una reacción relacionada a la infusión lo más rápidamente posible. El rituximab está indicado para el linfoma no-Hodgkin, en la leucemia linfocítica crónica, en la artritis reumatoidea, en la granulomatosis. Esto no quiere, hice un resumen, pero en alguno de los estadios, no es que en todos los linfomas no-Hodgkin, en algún tipo específico del estadio del linfoma, por ejemplo, no-Hodgkin, leucemia linfocítica crónica, está indicado el rituximab. El rituximab es el mecanismo de acción del rituximab es que se une específicamente al antígeno CD20. Como les dije, teníamos el anticuerpo monoclonal, y el antígeno se va a unir como si fuese una pieza de un rompecabezas al anticuerpo. Ahora vamos a ver el mecanismo de acción. Las células B son células sanguíneas diferenciadas que juegan un rol importante en el sistema inmune. Sus funciones incluyen la producción de anticuerpos, producción de citoquinas y presentación de antígenos. Las células B normales apoyan la función inmune, pero la diferenciación de las células B puede dar origen a enfermedades malignas, tales como linfoma no-Hodgkin de células B o LNH y leucemia linfocítica crónica o LLC. Durante el desarrollo de las células B aparecen varios antígenos de superficies celulares específicos. Uno de los antígenos de superficie es el CD20, el cual se expresa sobre los linfocitos pro-B y B maduros. El CD20 no está presente en las células madre hematopoyéticas, células pro-B, células plasmáticas normales u otros tejidos normales. El CD20 está expresado en la gran mayoría de las células B del LNH y de la LLC. El CD20 es un objetivo importante para la terapia con un anticuerpo monoclonal. Este es un antígeno estable que no está diseminado ni circula libremente en el plasma y no se interioriza a partir de la unión del anticuerpo. MabThera es el primer anticuerpo monoclonal dirigido contra el CD20 que fue aprobado en los Estados Unidos para el tratamiento del cáncer, basado en estudios clínicos en LNH de bajo grado o folicular en recaída o refractario. MabThera fue aprobado por primera vez en 1997 para el LNH de bajo grado o folicular en recaída o refractario y posteriormente fue aprobado para otras indicaciones en LNH. En 2010, MabThera fue aprobado en combinación con fludarabina y ciclofosfamida para la LLC CD20 positiva, con o sin tratamiento previo.
MAPTERA ataca específicamente al antígeno CD20, interactuando con dos sitios proximales distintos de la membrana en el dominio extracelular del CD20. MAPTERA es aproximadamente 20 veces más grande que el dominio extracelular al cual se une. MAPTERA se une fuertemente al CD20 de las células B, tanto normales como malignas. Basados en los estudios preclínicos, MAPTERA, una vez unido, causa la supresión de las células B a través de 3 mecanismos propuestos. El primero es la citoxicidad celular dependiente del anticuerpo, o ADSC. La ADSC puede ser estimulada cuando MAPTERA interactúa con los receptores FC y una célula efectora tal como las células asesinas naturales y los monocitos, lo cual da como resultado un ataque citotóxico contra las células B por parte de las células efectoras del sistema inmune. El segundo mecanismo propuesto es la citoxicidad dependiente del complemento o CDC. En la CDC, la unión de MAPTERA al CD20 puede activar la cascada del complemento, un sistema multicomponente que protege al cuerpo de las sustancias extrañas. Esta cascada da como resultado la formación de grandes poros en la membrana celular, lo cual lleva a la lisis osmótica. El tercer mecanismo propuesto es la muerte celular programada o apoptosis. La unión de MAPTERA al CD20 puede causar la activación de las señales intracelulares que dan como resultado la muerte celular programada. Todos los 3 mecanismos de acción propuestos son contribuyentes potencialmente importantes para la destrucción de las células B. MAPTERA ha demostrado tener la capacidad de suprimir las células B rápidamente. Bueno, como pueden ver, el mecanismo de acción es muy importante conocer y saber cuando estamos administrando una medicación también cómo está actuando en el organismo del paciente. El rituximab, la presentación, viene en frasco ampollas de 500 miligramos que trae 50 mililitros y los viales de 100 miligramos que traen 10 mililitros. El rituximab hay que premedicarlo 30 minutos antes, y debemos tener en cuenta cuando hablamos de la premedicación de respetar los horarios. Si nosotros premedicamos al paciente y tiene indicado que vamos en 30 minutos, debemos comenzar con la medicación a los 30 minutos, porque quizás se nos complica por la carga de trabajo, y en vez de 30 minutos lo administramos en 1 hora, el paciente hace una reacción, y quizás la reacción no es por el rituximab, sino porque ya la premedicación ya dejó de actuar o es menor. Entonces debemos respetar, si dice 30 minutos, comenzar a los 30 minutos, y también si por algún motivo no pudimos administrarlo en ese horario, consultar al médico si es que hay que hacer un refuerzo o no, porque si hace una reacción alérgica, muchas veces, de acuerdo al grado de la reacción, hasta puede llegar a suspender el tratamiento. Ahora les quería comentar sobre las dosis, cómo se administra. La primera administración de los anticuerpos monoclonales generalmente es internado. Se va a hacer en el primer día, lo recibe en 2 partes. Primero va a recibir 100 miligramos y si lo toleró, continuará con la segunda parte. Si el paciente hizo reacción alérgica, va a tener que esperar hasta que se resuelva el caso y quizás lo reciba al día siguiente. Después, si el paciente toleró bien, del ciclo 2 al 6, va a recibir la dosis completa en una sola parte. ¿Cómo lo vamos a preparar? La primera parte vamos a diluir los 100 miligramos, que son 10 mililitros, en 100 mililitros de solución fisiológica. Y la segunda parte, los 50 mililitros restantes, en 500 mililitros de solución fisiológica o dextrosa, de acuerdo a la indicación médica. Se puede guardar en la heladera hasta 24 horas, y al momento de la infusión
debemos esperar que la medicación tome temperatura ambiente. Es muy importante conocer la estabilidad de las medicaciones antes de cuando vamos a administrar, ya que si el paciente presenta una reacción, quizás se puede suspender momentáneamente la administración y debemos saber si cuando vamos a reiniciar todavía no se ha vencido la medicación. Este es un esquemita que ya les conté. Aquí les quiero resaltar que, por ejemplo, el día 1, la primera parte se pasa a 25 mililitros horas y en 4 horas. No se aumenta la velocidad, se va haciendo los controles de signos vitales y si el paciente tolera bien, va a recibir la segunda parte, vamos a ir aumentando, comienza a 25 mililitros y después 50 mililitros cada 30 minutos. Cuando llega a los 300 mililitros, nos quedamos en ese rango de infusión y vamos a continuar hasta el final a 300 mililitros horas. Y si tolero bien, la segunda parte ya es más rápida. La primera parte generalmente tarda 4 horas, en cambio ya a partir del segundo ciclo al sexto lo va a recibir en 90 minutos. Se diluye, como les dije, en 250 mililitros, los primeros 50 mililitros en 30 minutos y el restante en 60. Ahora vamos a ver el anticuerpo monoclonal, el obinutuzumab. Las indicaciones es en la leucemia linfocítica crónica, en el linfoma folicular, y está indicado también en combinación con otros fármacos. El mecanismo de acción es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 humanizado, tipos de los isotipos IgE1 modificado por la glicoingeniería. Vamos a ver otro videíto breve sobre el mecanismo de acción del obinutuzumab. El GA101 obinutuzumab representa un importante avance potencial en la ciencia de anticuerpos monoclonales dirigidos contra neoplasias malignas de células B. El GA101 reúne las características únicas de un anticuerpo anti-CD20 humanizado tipo 2, combinado con un proceso innovador conocido como glicoingeniería. Las características de tipo 2 de GA101 parecen inducir potentemente la muerte celular directa en las células diana. En la unión del CD20, GA101 inicia cascadas de señalización intracelular que inicia una muerte celular no apoptótica. Datos in vitro han demostrado que GA101 induce un aumento de la muerte celular directa en comparación a anticuerpos de tipo 1 a través de un panel de líneas celulares de linfomas B. Además, la porción FC del anticuerpo GA101 ha sido mejorada por glicoingeniería. El objetivo de esta glicoingeniería es mejorar la capacidad del GA101 para reclutar y activar las células efectoras de la inmunidad y aumentar la citotoxicidad celular dependiente de anticuerpos. En estudios in vitro, GA101 demostró un aumento de la potencia de ADCC hasta 104 veces mayor que los anticuerpos sin glicoingeniería. GA101 es un anticuerpo anti-CD20 novedoso de tipo 2 que desencadena el aumento de una destrucción celular directa en comparación a los anticuerpos de tipo 1. Y con la glicoingeniería de la porción FC, está diseñado para inducir la ADCC con una potencia de 10 a 100 veces mayor. Si las juntamos, las características particulares de GA101 brindan un avance potencial en el manejo de las neoplasias malignas de células B en el futuro. Bueno, ahora vamos a continuar. El obinutuzumab viene en una presentación. El vial trae 100 miligramos, 40 mililitros. O sea que vamos a tener 25 miligramos por mililitro. También la premedicación, por ejemplo, las indicaciones que tenemos para la premedicación del obinutuzumab dice 1 hora antes de la infusión. Este anticuerpo monoclonal también el día 1, lo va a recibir en 2 partes.
el día 1 va a recibir 100 miligramos y el día 2 del ciclo 1 lo va a recibir recién al otro día, los 900 miligramos, ya que la dosis es 1000 miligramos de obinutuzumab. La parte de la preparación, vamos a preparar como el anticuerpo monoclonal que ya les mencioné. Se retira, la primera parte son 100 miligramos en 100 mililitros de solución fisiológica. El resto, que serían 36 mililitros, 900 miligramos, se va a diluir en 250 mililitros de solución fisiológica. Lo vamos a guardar en la heladera y al momento de la infusión siempre debemos esperar que tome temperatura ambiente. En el resto de las infusiones vamos a preparar los 40 mililitros, o sea, los 100 miligramos, lo diluimos en 250 de solución fisiológica y se va a pasar en menor tiempo. Por ejemplo, acá tenemos el esquemita. El primer día recibe los 100 miligramos a 25 miligramos por hora, o sea que va a durar 40 horas. No debemos aumentar la velocidad de infusión, se debe administrar con una bomba de infusión porque tiene que ser en forma escalonada y regular. El día 2 va a recibir en 90 minutos el del día 2 va a recibir 50 miligramos en una hora, se va a ir aumentando hasta en 50 miligramos por hora cada 30 minutos, y por ejemplo, a los 400 miligramos por hora vamos a quedarnos detenido ahí hasta que finalice la infusión. El del día 2 al 6 directamente va a recibir la dosis, los 100 miligramos, y ya el escalonamiento es distinto. Se comienza a 100 miligramos y se va aumentando de a 100 miligramos cada 30 minutos hasta que va a llegar a los 400 miligramos hora y nos quedamos detenidos ahí hasta que termine la infusión. Ahora vamos a ver dos anticuerpos monoclonales subcutáneos. Hay varios anticuerpos monoclonales subcutáneos que han aparecido en los últimos tiempos para el tratamiento de distintas patologías oncológicas. Los anticuerpos monoclonales subcutáneos podemos ver que traen 10 mililitros, 11, 5, y no estamos acostumbrados a administrar esa cantidad de volumen de forma subcutánea. Para eso se utiliza la hialuronidasa humana recombinante. Este enzima lo que hace es, le confiere la capacidad de aumentar la permeabilidad a nivel del tejido celular subcutánea, y esto va a permitir que ese tejido pueda absorber mayor cantidad de volumen y con una óptima absorción. Las presentaciones, el rituximab subcutáneo viene de 1400 miligramos, 11 mililitros. También hay una presentación de 1600 miligramos, 13 mililitros con 4. Tenemos estas dos presentaciones. La presentación del 1600 miligramos todavía no está disponible en el país. Así que estas son únicas presentaciones, la dosis es única, no se diluye, y los pacientes tienen que tener protección anticonceptiva, se debe respetar la indicación médica, la trazabilidad, debemos identificar el packaging, la ampolla, debemos estar atentos que la presentación sea para administración subcutánea. La primera dosis siempre de los anticuerpos monoclonales subcutáneos va a ser endovenosa, y luego sí se podrá administrar en forma subcutánea.
¿Cuáles son las ventajas que tiene la administración de subcutáneo? Es que es una mejor predisposición para el paciente porque va a ir y va a estar muchísimo menos tiempo en el hospital de día, va a regresar a su domicilio, tiene menor tiempo, como les dije, de hospitalización ambulatoria, le va a permitir continuar con sus actividades diarias y puede presentar algunos efectos como eritema en el sitio de inyección que va a ceder solo. A las 48 horas ese eritema desaparece. El rituximab, por ejemplo, está indicado en la zona periumbilical. Debemos tener los cuidados que tenemos siempre cuando vamos a administrar una medicación subcutánea. Evitar la zona de los lunares, las cicatrices, que no tenga un hematoma, zonas que pueden estar irradiadas o que la piel esté dañada. El trastuzumab subcutáneo, este anticuerpo monoclonal, tiene 600 miligramos y en 5 mililitros. Es una única presentación. La dosis es fija, independientemente de la técnica aséptica que tenemos que realizar. La aplicación es similar a todas las medicaciones subcutáneas que nosotros vamos a administrar, lo único que el volumen es mucho mayor. Yo les había preparado, en este videíto resumen, que yo se los voy a ir a... Bueno, no estaba disponible. El sitio de aplicación tenemos que tener en cuenta que el paciente se encuentre cómodo en un sillón. El profesional también tiene que buscar una forma cómoda, ya que para la administración, ya que lo vamos a administrar lentamente, entre 2 y 5 minutos. Al finalizar vamos a realizar una leve presión y ocluir si es necesario. También es importante que, por más que sea un anticuerpo monoclonal subcutánea, esperar 20 minutos de observación post-aplicación y la educación al paciente sobre el autocuidado que debe tener, cuáles son los signos de alarma que tiene que tener presente para avisar, saber si tiene que recurrir al centro, al hospital de día, o si puede llamar por teléfono. Todo eso el paciente tiene que tener una educación para que pueda regresar a su domicilio en forma tranquila y no pensando que me pueda aparecer esto y si me... No, nosotros le debemos contar y educarlo para que reconozca los efectos adversos que puede llegar a presentar. Esto, como ya les dije, los cuidados que debemos tener son los mismos de lo que utilizamos para la aplicación de una medicación subcutánea. En el trastuzumab está indicado en la región abdominal y también en el muslo. Ahora vamos a hablar sobre las reacciones relacionadas a la infusión y los cuidados de enfermería. Esta es la parte también que debemos conocer, estar actualizado para poder actuar lo más rápidamente posible, porque podemos convertir lo que es una urgencia en una emergencia. El paciente, si no actuamos rápido, puede hasta llegar a terapia intensiva y puede ser fatal. Los efectos adversos más comunes que presentan los pacientes que reciben un anticuerpo monoclonal son fiebre, escalofrío, erupciones cutáneas, hipotensión, diarrea, y generalmente en la primera infusión. Por eso si tolera bien en la primera infusión, la segunda la puede hacer ambulatorio y de forma más rápida. También existen clasificaciones sobre las reacciones adversas que pueden presentar los pacientes por la medicación o los fármacos.
La leve, no es necesario ningún antídoto ni tratamiento y una hospitalización breve. Si la reacción es moderada, va a precisar una modificación en el tratamiento, como ya les dije, hasta puede suspenderse momentáneamente la interrupción hasta que se dan los síntomas y volver a comenzar. La grave es ya una reacción que pone en peligro la vida del paciente, se va a interrumpir la administración del fármaco y vamos a comenzar con tratamientos específicos. Y la clasificación, tenemos leve, moderado y mortal. Es una reacción a un fármaco que puede contribuir directa o indirectamente a la muerte del paciente. Por eso debemos estar capacitados para poder actuar lo más rápidamente posible si el paciente presenta alguno de estos síntomas. Debemos tener en cuenta que las reacciones adversas se presentan en un 10 o un 20% de los pacientes hospitalizados. Las reacciones adversas a la medicación, alrededor entre el 10 y un 20% de estas reacciones son graves. También tenemos otra clasificación en grado, el grado 1, que es eritema transitorio, con fiebre, no necesita intervención. En el grado 2 puede presentar urticaria, disnea, fiebre. Sí vamos a interrumpir la infusión y realizar tratamiento de los síntomas. En el grado 3 puede presentar broncoespasmo, urticaria. Vamos a interrumpir la infusión y ya el paciente hay que hospitalizarlo. Por ejemplo, si está en hospital de día, lo vamos a trasladar al sector de urgencia, al shock room, porque el grado 2 ya necesita una actuación de enfermería. Y el grado 4 es la anafilaxia, que ya es una intervención de urgencia. Y el grado 5, la administración de una medicación que puede provocar una reacción adversa, también puede llegar al grado 5, donde el paciente puede fallecer por este manejo, el manejo de la reacción alérgica por distintos motivos, de acuerdo a el anticuerpo monoclonal que está recibiendo. Por eso debemos conocer que este anticuerpo monoclonal, qué efecto adverso puede presentar el paciente, y de acuerdo a eso nosotros vamos a estar, nos vamos a adelantar un paso porque vamos a estar atentos a que si el paciente presenta este síntoma puede estar relacionado a la infusión que está recibiendo. Este es el algoritmo de cómo se maneja un shock anafiláctico, el paciente bajo infusión de quimioterapia o un anticuerpo monoclonal que desarrolla en minutos o horas un compromiso cutáneo o de mucosa, compromiso respiratorio, hemodinámico, los pasos que vamos a tener que realizar. Primera, detener la infusión, vamos a llamar al médico, iniciar la reanimación con fluidos, por ejemplo, solución fisiológica. Aprovecho acá para resaltar que el anticuerpo monoclonal siempre tiene que estar administrado en la línea secundaria. En la línea primaria vamos a tener una solución fisiológica o una solución que sea compatible con el anticuerpo monoclonal, ya que si el paciente presenta una reacción, lo primero que vamos a hacer es detener la infusión y vamos a iniciar la reanimación con fluido. Si el paciente está recibiendo en forma directa, vamos a tener que ir a buscar solución fisiológica, armar la vía, colocarla, y son minutos que son importantes para la vida del paciente. Debemos tener oxigenoterapia, un monitoreo intensivo de los signos vitales, la droga, y también es importante la valoración de la vía aérea. Este es el kit de shock anafiláctico, son las drogas que debemos tener para poder actuar lo más rápidamente posible, y el kit de oxigenoterapia. Como enfermeros debemos tener
el oxígeno en óptimas condiciones, si es un flujo, un oxígeno central, controlar que el manómetro funcione correctamente, tener cerca la cánula nasal, la máscara, un frasco humidificador, si tenemos oxígeno con tubo de oxígeno, que esté en su carrito, que esté cerca, que tenga un carrito con ruedas, porque en ese momento tener que ir a sacar, rodar el tubo, o por ejemplo no saber dónde está, buscarlo en el primer piso, en la guardia. No, nosotros cuando tenemos que administrar un anticuerpo monoclonal debemos tener siempre el oxígeno con su kit cerca de la habitación donde está recibiendo la medicación el paciente. Como les conté, él puede recibir en unidades ambulatorias, o sea, en el hospital de día, y también hospitalizado. Este es un resumen de la actuación cuando el paciente va a presentar una reacción. Si el paciente presenta compromiso cutáneo, de mucosas, respiratorio o hemodinámicos, como decía el algoritmo, debemos detener la infusión, avisar al médico, administrar la premedicación según el protocolo, porque ya está protocolizado que si el paciente presenta una reacción, ¿qué es lo que debemos administrar? O sea, no debemos esperar que llegue el médico, porque ya en la indicación nos dice, si presenta este tipo de síntomas, tiene que recibir esta premedicación. Se va a reanudar la infusión a la mitad de la velocidad cuando el cuadro está totalmente resuelto, y debemos registrar todo el evento en la historia clínica del paciente. Este procedimiento debe estar realizado por personal experimentado en el uso de terapias antineoplásicas, premedicar según el protocolo, administrar la dosis del anticuerpo monoclonal según la indicación médica. También, como les dije, tiene que ser a través de una vía única, no debe mezclarse con otros medicamentos, ya que si está en paralelo a otros medicamentos y el paciente presenta una reacción, no vamos a saber si la reacción es por la medicación que está recibiendo en paralelo o específicamente del anticuerpo monoclonal. Tener preparado el kit para shock anafiláctico, el equipo de oxigenoterapia, y estar atentos para observar una reacción adversa inmediata. Y registrar todo el procedimiento en la historia clínica del paciente, porque si no está registrado, como decimos siempre en enfermería, lo que no está registrado no se hizo. El paciente, cuando se está administrando el anticuerpo monoclonal, como ya les dije, si el paciente tolera bien, lo va a hacer en forma ambulatoria, no lleva monitorización cardíaca cada 15 minutos, como dicen los protocolos, se va a controlar la tensión arterial al comienzo y al finalizar nada más, y la velocidad de infusión es más rápida. Y posadministración le debemos controlar los signos vitales, lavar el acceso venoso posadministración, siempre con solución fisiológica, controlarlos cuidadosamente al paciente durante y después de la infusión, y educar al paciente y la familia para que se contacte con el centro asistencial ante cualquier signo y o síntoma de reacción, y registrar todo en la historia clínica del paciente. Es muy importante el registro, ya que cuando vamos a administrar por segunda vez, vamos a ir a la historia clínica para conocer este antecedente, si el paciente lo toleró bien, si hizo algún efecto adverso, para poder estar atento y saber qué conducta tomar cuando aparezca alguno de los síntomas. Ya algunas recomendaciones también que debemos tener en cuenta. Muchos de los anticuerpos monoclonales se administran con filtros de partículas. Estos filtros están disponibles de 0,2 micrones, y estos filtros han demostrado eficacia, ya que pueden reducir drásticamente la cantidad de microorganismos que ingresan al torrente sanguíneo,
Al detectar la mayoría de ellos, elimina el paso de las bacterias. Esta es una lista que le hice, algunos de los anticuerpos monoclonales que se administran con un filtro de partículas, como el daratumumab, el pembrolizumab, ofatumumab, el blina, el durvalumab. Bueno, hay una lista extensa, estos no son todos, los que se administra con un filtro de partículas. También le quería compartir, este es un estudio, encontré sobre la elección del catéter venoso central. Cuando tenemos que elegir, tenemos que tener en cuenta. Generalmente el rituximab, por ejemplo, no produce daño local. Este fue el primero que nosotros comenzamos a administrar. Pero también debemos saber que los anticuerpos monoclonales también pueden producir un daño tisular. Por ejemplo, el doxicilizumab es vesicante, el infliximab, que se utiliza mucho para la artritis reumatoidea, también es vesicante, el trastuzumab es irritante, por lo que no debemos relajarnos en que, no es un anticuerpo monoclonal y no, hay que estar atento, porque también los anticuerpos monoclonal pueden causar daño local en la pared de la vena. Y bueno, esto es un resumen, la gestión de enfermería del anticuerpo monoclonal. Debemos conocer el control, realizar el control del protocolo indicado. Se debe realizar con 2 verificadores, chequear que sea el protocolo correcto, que la dosis sea correcta, identificar el riesgo potencial, si tiene toxicidad inmediata, si tiene drogas vesicantes, si puede provocar reacciones en relación a la infusión. Debemos saber qué ciclo está recibiendo el paciente, si el cálculo de ese anticuerpo monoclonal, no todos son por miligramos por metro cuadrado, hay algunos anticuerpos monoclonales, por ejemplo, miligramos por kilogramos peso, tenemos como varios anticuerpos monoclonales, y realizar el cálculo de la dosis. También debemos programar el anticuerpo monoclonal en la hoja de enfermería, si es que no tenemos una historia clínica electrónica, y siempre resalto la importancia de tener el kit de anafilaxis, el algoritmo de actuación. En cuanto a la evaluación del acceso venoso, debemos observar el capital venoso del paciente, reconocer la agresividad tisular del anticuerpo monoclonal para poder realizar la administración y seleccionar si el paciente necesita un acceso venoso central o puede recibirlo de forma periférica. Debemos tener en cuenta que los anticuerpos monoclonales generalmente todos requieren administrarse con una bomba de infusión, ya que tiene una administración que tiene que ser es escalonada y debe ser precisa. Así que vamos a seleccionar de acuerdo al capital venoso del paciente, a la agresividad tisular del anticuerpo monoclonal, si lo va a poder recibir en un acceso venoso periférico o central. Se puede usar dispositivos de regulador de goteo. Lo indicado es que sea a través de una bomba de infusión porque es más preciso. En cuanto a la preparación y manejo del anticuerpo monoclonal, lo vimos un poco más detallado en la presentación. Debemos chequear también la indicación del anticuerpo monoclonal entre 2 personas, el personal que lo prepara con el farmacéutico, se prepara en una cabina de seguridad biológica, en un centro de mezcla, que puede ser interno, en el lugar donde trabajamos, o externo, que recibamos ya el producto listo para usar. El traslado al sector administrar, recepción, cuando se recepciona también debe tener un doble chequeo, chequear que están recibiendo la medicación
que recibe es la que está indicada por el paciente, así que tenemos que tener el producto listo para usar y chequear con la indicación médica que coincida. Es importante tener también para la preparación el kit de derrame. Debemos estar capacitados para actuar en cuanto al derrame de drogas citotóxicas o de un anticuerpo monoclonal para poder realizar una administración segura. También cuando administramos el anticuerpo monoclonal y poder realizar una administración segura, debemos realizar la identificación del paciente, los 5 correctos. Cuando realizamos la identificación del paciente también debemos tener 2 indicadores, porque podemos tener, sí, cuál es su nombre, Juan Pérez, y tenemos otro paciente con el mismo apellido que puede confundir. Entonces debemos utilizar más de un identificador como el lugar de residencia, la fecha de nacimiento. Además de la identificación del paciente, debemos a través de 2 verificadores corroborar el protocolo, la droga que está por recibir. Cuando vamos a colgarlos, tiene que estar el paciente y 2 verificadores autorizados para realizar este procedimiento. Tener el kit de anafilaxia y oxigenoterapia en la habitación del paciente, el algoritmo de actuación y registrar todo lo que realizamos, todos los procedimientos en la historia clínica del paciente. También es muy importante la educación al paciente y su familia. Como ya les dije, debemos educarlo para que puedan reconocer los síntomas que puede presentar, si se va a ir a su casa con un catéter, cuál es el cuidado y el mantenimiento del catéter que va a llevar, la valoración también hemática y la educación para el autocuidado. También debemos tener en cuenta el cuidador principal, ya que el cuidador principal va a ser el nexo entre el paciente y enfermería. Hay algunas preguntas que por ahí el paciente considera que no son necesarias o lo minimiza, y siempre está el cuidador principal que va a venir y nos va a preguntar, pasó esto, cómo tenemos que actuar, o no quiso llamar, pero nos va a alertar de que en su domicilio ha presentado alguna sintomatología. Bueno, esto fue un resumen sobre los anticuerpos monoclonales, y para poder administrar un anticuerpo monoclonal de forma segura, debemos tener personal formado, capacitado. Debemos conocer el protocolo y el fármaco que vamos a utilizar. Si no, hoy, como siempre digo, hoy la tecnología nos favorece. Podemos, si sabemos que vamos a administrar un anticuerpo monoclonal y no lo conocemos, inmediatamente podemos, a través en internet, vamos a encontrar información. Hay muchos sitios fiables donde tenemos la información al instante. Y el buen manejo de las reacciones relacionadas a la infusión, ya que es una urgencia, pero si nosotros demoramos en la actuación, esa urgencia se puede convertir en una emergencia y le puede costar también la vida al paciente. Así que debemos estar capacitados, formados, y la única forma, ¿no?, de poder cumplir con todos estos requisitos es la capacitación continua. Así que bueno, ahora estoy dispuesto a responder todas las preguntas que me realicen, y muchísimas gracias por su atención.